pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. No me intimidan. Las amenazas y sanciones del imperio no me intimida nada en este mundo. En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Noticias internacionales de hoy. Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, Nicolás Maduro está en caída. Los grupos de Apure ahora han tomado el control de Amazonas y están avanzando a pasos agigantados. Ahora no solo tienen el control absoluto del estado Apure, aunque siguen en un conflicto allí, sino que ahora han confirmado que tienen el control del sur del estado Amazonas. El estado de Amazonas es uno de los 5 estados utilizados por el grupo de Jesús Santrich para realizar sus negocios ilícitos. Recordemos además que existen muchos tipos de negocios clandestinos fuera de la ley que llevan a cabo estos grupos ilegales, y uno de esos negocios es el de la extracción de oro de manera ilegal, y aquí cabe mencionar que estos cuentan con un sistema lleno de pistas clandestinas en diferentes estados. Este grupo ilegal también cuenta con una avioneta tipo Cessna con la que estarían traficando drogas, unas tiendas de campaña rudimentariamente armadas y a los supuestos jefes de seguridad de los cabecillas. El comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Santa Lucía, en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela, fue abandonado. Se sabe que Jesús Santrich se movía entre Ciudad Bolívar y ese estado. Sin embargo, ahora parece que los grupos de Gentil Duarte han tomado el control de Amazonas o están casi en ello. Un piloto venezolano que ya fue extraditado de Colombia a Estados Unidos fue señalado de pilotear más de 100 vuelos desde esa zona, y ahora se han identificado 5 estados en donde los grupos disidentes están por tomar el control, en donde existen pistas clandestinas y en donde además ya se han detenido varias avionetas. Estas zonas se encuentran en los estados de Apure, Amazonas, Falcón, Guárico y Cojedes. El grupo aliado de Nicolás Maduro, liderado por Márquez y Santrich, está en el Amazonas desde hace muchísimo tiempo, pero al igual que sucede en Apure, es la primera vez que han sido retados. Siempre habían tenido el apoyo de Nicolás Maduro, pero ahora Maduro no se va a poder dar abasto para ayudarlos porque ni siquiera ha podido ayudar en Apure. Y mucho oído a esto, señoras y señores, porque desde el Zulia hasta el Amazonas, todos estos estados pasaron a ser de los grupos de Santrich desde que el régimen se los concedió como territorios para los negocios ilegales, y por supuesto esto va desde mucho tiempo atrás, desde los tiempos de Hugo Chávez. Hay zonas turísticas inclusive en donde la gente no puede ya entrar porque son propiedad de estos grupos, es decir, se han tomado ya este territorio y Nicolás Maduro los ha dejado. Frente a la revolución bolivariana de Venezuela, amenazada y agredida con bloqueos económicos y comerciales, con la incursión de mercenarios desde Colombia, con el despojo de empresas y reservas de oro. Noticias al instante. Por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros estados europeos, es evidente que somos una insurgencia solidaria con un pueblo al que no se le puede vulnerar su derecho legítimo a la libre autodeterminación. Ahora Nicolás Maduro ha perdido el control y ese es el gran problema internacional, es el gran miedo que tienen todos los países, porque al menos Manuel Antonio Noriega más o menos podía tener el control de lo que sucedía en Panamá, pero Nicolás Maduro no tiene ya el control de lo que está sucediendo en Venezuela. Tampoco es un general militar como Noriega ni nada parecido, sino que simplemente es un usurpador de funciones y un mafioso más. Todo esto es, por supuesto, por los negocios millonarios que estos territorios representan. Vulgaridad. Vulgaridad, no tiene otra palabra, vulgaridad. Así calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la acusación que Estados Unidos hizo en su contra por los supuestos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Nos van a acusar de terroristas, los terroristas del mundo. Los terroristas del mundo, los que bombardean y matan pueblos. Nicolás Maduro está en una caída. Los grupos de Apure están tomando control de otros territorios y lo van a seguir haciendo. Aparentemente, esa es parte de la estrategia, que Maduro esté perdiendo territorios. El asunto se vuelve más grave de manera internacional porque si un mandatario de un país no puede controlar la situación, pide ayuda a otros países. Pero en este caso es totalmente diferente. Se trata de un mafioso que al controlar las fuerzas militares del país se vuelve parte del problema, ya que es un socio más, es un cabecilla, un criminal más y por ende no va a solicitar la ayuda de ellos. Sobre el tema del show de la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie, así de sencillo.
Se requiere ahora, en este preciso momento, que los países entren antes que la anarquía se apodere de estos 5 estados y luego lleguen hasta Caracas, aunque algunos de los planes es que eso pase, porque recordemos que este grupo de Gentil Duarte está siendo financiado por la CIA de Estados Unidos. Sin embargo, amigas y amigos, no hay ninguna seguridad de que estos grupos cumplan con su parte. Recordemos que al final de cuentas son grupos al margen de la ley que siempre están delinquiendo, haciendo actividades ilícitas. Y es que al estar financiados por Estados Unidos o la CIA se requiere de tratos especiales y un control que es muy difícil llevar, ya que estos grupos podrían incluso traicionar a otros y no cumplir con su parte establecida. Estados Unidos intenta mantener un control y para eso prefiere intercambiar a una mafia por otra, porque al final todo esto es parte de una operación para que Nicolás Maduro no obtenga más ingresos, sea sacado del poder o echado del país o que sea obligado a escapar. Luego Juan Guaidó junto a la Fuerza Armada de Venezuela ya renovada recibirían al Comando Sur y a los soldados de varios países para lograr una transición democrática. Parece algo un poco lejano todavía, pero cada vez está más cerca. Por otra parte, les contamos que hay testimonios documentados de las cosas que están sucediendo actualmente en el estado Amazonas, quienes están manifestando que han llegado grupos para intimidarlos. Después de que nos mandaron a volver a bajarnos. Al parecer, como les decía Valeria, era un tema de guerrilla. Y se comunicaron, aprobaron y nos mandaron a volver a bajarnos con todos nuestros peroles. Lo que no está muy claro es que si los disidentes están tomando el control allá, habría que ver si los grupos también están realizando algo en contra de los pobladores para inculpar y hacer quedar mal al otro grupo. Ambos han dicho que no están en contra de la población y ambos también han dicho que no están en contra ni siquiera de la Fuerza Armada de Venezuela, pero lo que sí es seguro es que se están peleando los estados como Apure y Amazonas y van por los otros. Los negocios de Nicolás Maduro van cuesta abajo. Y hablando de Nicolás Maduro, en estos momentos está siendo señalado como el criminal más peligroso. Una alerta al mundo y a la región han lanzado los países democráticos en alianza con Estados Unidos sobre el peligro que representa en este momento Nicolás Maduro a la región y a Occidente. No solo es el hecho que Maduro tiene varios grupos en Apure que aún lo apoyan, sino también por la falta de control de estos. Nicolás Maduro usa oro ilícito, criptomonedas y uranio para poder tener apoyo del país de Medio Oriente, mientras que no sabe cómo resolver el problema de los grupos en Apure que lo han sacado del negocio y mucho menos tiene manera ni intención de ayudar a toda la población que ha tenido que ser desplazada hacia Colombia. Juan Guaidó por su parte lanzó una advertencia, pero tuvo mucho cuidado de no hablar sobre las disidencias que podrían estar o no financiadas por la CIA, según lo señalan analistas expertos en la situación. Juan Guaidó hizo tal denuncia a propósito del conflicto en la frontera del estado Apure con Colombia, en donde reiteró que es un enfrentamiento entre dos facciones, de las cuales una de ellas está amparada por el régimen de Maduro, pero no dijo nada sobre la otra. El responsable de lo que suceda en el estado de Apure y de la emergencia humanitaria que hay es Nicolás Maduro. Se le fue de las manos el conflicto al dictador. Ahora miles están sufriendo este conflicto. Así lo dijo Juan Guaidó. Maduro es el criminal, damas y caballeros, más peligroso en estos momentos. Luego también de que se comprobara que el uranio que tiene el país de Oriente Medio ha sido sacado de Venezuela. Aunque eso no es nuevo, lo hacía Chávez desde hace tiempo. Pero lo novedoso de todo esto es que aliados de los Estados Unidos parecen estar poniendo fin a esas plantas nucleares en el país de Medio Oriente. Ya vemos lo que ha estado sucediendo y todavía se le culpa a Estados Unidos o a Israel, pero el país de Medio Oriente incluso ha amenazado a los Estados Unidos y lo ha responsabilizado de dichos ataques a esas plantas nucleares y centrifugadoras. Para acabar con el problema desde su origen, tienen puesta la vista en la Venezuela de Maduro, en donde la anarquía se ha tomado los territorios y los recursos que en realidad pertenecen a todos los venezolanos. El mundo está en alerta. La Organización de los Estados Americanos busca objetivos comunes para lograr la responsabilidad de proteger, mientras que la administración de Joe Biden continúa con los planes junto a la Unión Europea para ponerle fin a Nicolás Maduro con una coalición internacional. Lo que sucede en Apure sería parte del plan que Anthony Blinken acordó con Juan Guaidó. La FAM ha demostrado no poder con los disidentes y han quedado más divididos que nunca. De hecho, ahora hay más posibilidades de recibir cooperación de parte de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, y aunque ellos han sido engañados por el régimen de Nicolás Maduro, ahora es cuando más se han separado, porque ellos fueron enviados para defender solamente las riquezas y los negocios ilícitos del dictador y han sido burlados, y aunque todo esto es un plan complejo, ya va tomando forma. Pero hay que apresurarse porque Nicolás Maduro es capaz de introducir soldados y mercenarios extranjeros, como ya se ha visto, y es por ello que Estados Unidos vigila con sus aviones el área para evitar la llegada de soldados de otros países. Veremos algún tipo de acción en estos días, señoras y señores, pero para nosotros sería muy grato si ustedes nos hacen saber
saber lo que piensan acerca de toda esta problemática que se presenta en Venezuela y esta posible salida del mandatario opresor del poder. ¿Será que los grupos financiados por la CIA sí cumplirán con su parte una vez hayan ganado todos los territorios? ¿Tendrá Estados Unidos que actuar antes para evitar una traición por parte de esos grupos y entrar a Venezuela con toda la coalición internacional? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. También no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento. Bienvenidos a un nuevo video. Ya el día de hoy les traigo una diferente receta. Esto es muy conocido en la parte de Colombia o en la costa. Entonces hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso sancocho de pescado. Bueno, lo que vamos a utilizar son los siguientes ingredientes. El tiempo de preparación es de 2 minutos. El tiempo para que el pescado esté firme es de 27 minutos. Y el tiempo de cocción es de 20 minutos. Y los vamos a servir aproximadamente en 5 minutos. Bueno, como les venía diciendo, vamos a utilizar 6 tazas de agua, un cubo de caldo de verduras. Vamos a utilizar 2 mazorcas partidas en 3. Libre y media de yuca pelada y vamos a utilizar 6 trozos de yuca. Vamos a utilizar un plátano verde pelado. Después de esto lo que vamos a utilizar 6 trozos de plátano verde, 2 libras de papa pastusa previamente lavadas, las cortamos por la mitad, 1 libra de filete de rodado de pescado, el que ustedes tengan, 2 tallos de cebolla larga, 1 cucharada de cilantro finamente picado. Lo que vamos a hacer, les voy a decir cuáles son los ingredientes. El primer paso es el siguiente: en una olla de fondo alto vamos a coger agüita, vamos a coger el caldo doble, vamos a llevarla a fuego medio, vamos a añadir una mazorca, vamos a añadir los plátanos, las yucas, las papas partidas que les acabo de decir que son por la mitad, las vamos a dejar coccionar más o menos por 15 minutos. Después vamos a dejar esto por 15 minutos ya que esté blandita. Después de